Ya está hecha aquí la conexión, aquí la pueden ver. Antes de explicarles, voy a enseñarles que si funciona. Aquí tengo activada mi alarma, voy a pegarle. ¿Escuchan? Espero que sí escuchen. Ahí se oye el cliqueo. Ahí se oye el cliqueo de la alarma, ¿ok? El video que están a punto de ver vale oro, tal cual. Ya han escuchado muchas veces esta frase en mi video y saben por qué lo digo. Si saben utilizar bien esta información, si aprenden a aplicarla muy bien, van a obtener muchísimos beneficios. Ya sea si tú tienes el carro o más aún si tienes un taller y aprendes a hacer esto. En estos videos, como saben, presten mucha atención a cada una de las cosas que voy a decir. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, así es que presta mucha atención para que no te quede ninguna duda y puedas hacerlo sí o sí. Así es que, vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión, como vieron aquí en el título del video, les voy a enseñar cómo conectar el claxon de un carro con una alarma económica o genérica que no tenga salida para claxon. Debo de especificar eso, porque hay algunas alarmas que sí tienen una salida especial para claxon. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros quisiéramos conectar la salida de la sirena al claxon directamente, se puede hacer un armado de relevadores y va a sonar. El gran problema es que cuando tú actives la alarma, te va a dar un pitido largo y cuando se active la alarma que le hayan abierto alguna puerta o alguna cosa así, se va a poner a sonar todo el tiempo y es muy molesto. Y de hecho puede quemar relevadores, puede quemar el claxon, puede provocar muchos problemas. Lo que queremos aquí es que el claxon suene de forma intermitente. Por eso es necesario poner un armado de relevadores para que suene de forma intermitente. Para esto debes tener en cuenta 3 o 4 puntos súper importantes. Primero, aquí vamos a hablar mucho de si descansa en tierra o si descansa en corriente. Me parece que ya lo he explicado en algunos otros videos. Por decir un ejemplo, en el cable de corriente de switch de la llave, como ustedes saben, cuando ustedes abren el switch hay un cable que manda corriente. Cuando tú cierras el switch y sacas la llave, hay algunos cables que cambian y ahora están mandando tierra, que no es tierra como tal, es en sí como una señal, por decirlo así, es de bajo amperaje, pero sigue siendo tierra. A eso nos referimos cuando descansa en tierra o descansa en corriente. Segundo, esta conexión debe de ir a cuartos o a luces. Ahorita van a comprender el por qué. Que siempre yo recomiendo que sea a cuartos. Les parecerá un poco extraño que yo esté hablando de eso porque en sí lo que vamos a conectar es el claxon, pero necesitamos una señal de los cuartos. Ahorita van a entender el por qué. No se puede hacer con intermitentes, no se puede hacer con direccionales, debe de ser con cuartos o con luces, que yo los recomiendo siempre evitarse broncas y conectarlo con cuartos. Y ahora el video va a estar partido en dos secciones. Una, hay algunos cuartos que trabajan con negativo. En este caso trabaja con negativo, por eso decidí hacerlo aquí, porque es un poco más complicado. En dado caso que los cuartos funcionen con positivo en el caso de tu carro, voy a decirte en qué momento vas a saltarte cierta parte del video para que no te confundas, puedas hacerlo y ya después, una vez que lo hayas hecho, ahora sí veas el video completo para ver qué sucede cuando los cuartos funcionan con negativo. Por ende, cuando los cuartos son positivos, es más sencillo hacer esta conexión. Entendiendo todo esto, ahora sí voy con la explicación. Vayan prestando por favor mucha atención. Como nosotros decíamos en un principio, si nosotros conectamos el cable de la bocina directamente al claxon, lo que va a suceder es que cuando la alarma se active, el claxon va a sonar todo el tiempo. Como ustedes saben, la sirena suena de esa forma. En el claxon no debe de ser así, debe de ser intermitente. Y aquí viene el truquillo. Piensen, ¿qué cosa de la alarma siempre funciona intermitente? El pulso de la alarma que trabaja intermitente, si pensaron bien, es la señal de luces. Estas cuando nosotros activamos, cuando desactivamos o cuando la alarma se activa, este pulso de la alarma, el positivo de cuartos, siempre funciona intermitente. De ahí que nosotros podemos ocupar ese cable. Ahora, viene lo interesante. En el caso de los cuartos, como yo les mencionaba, que los cuartos son positivos, los cuartos descansan en tierra. Casi siempre, no siempre yo ando con mis porcentajes, pero el 90% de los carros, en los cuartos, el cable de corriente de cuartos siempre descansa en tierra. Y esa tierra es la que vamos a ocupar como señal. Aquí en este caso yo en otro video pasado comenté que el cable negativo de cuartos es este de aquí, este que es color blanco que viene de aquí. De hecho yo ya tengo aquí el cable, digamos que ya lo tengo pasado hacia acá. Voy a hacer la conexión del relevador y ahorita te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer.
Créanme que se me está haciendo muy difícil explicar esto. Ya llevo como unas 10 tomas. Pero esta tiene que ser la definitiva, la que ustedes van a ver. Les voy a explicar el por qué necesitamos el cable de cuartos. La alarma, ustedes saben, manda una corriente intermitente a los cuartos cuando la activamos y la desactivamos. Esta digamos que intermitente. Ahora, en el caso de los cuartos del carro, cuando nosotros prendemos los cuartos, mandan un pulso de corriente y cuando nosotros los quitamos, descansan en negativo. Eso es lo que nosotros vamos a ocupar. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ocupar ese cable de corriente de los cuartos, lo vamos a conectar al relevador cuando éste esté descansando en negativo y le esté llegando la corriente de la sirena de nuestra alarma. Como va a estar prendiendo y apagando los cuartos, ese negativo va a ayudar a que nuestro relevador se esté activando y desactivando, activando y desactivando. Esto podría parecerles un poco confuso. Ahorita lo van a entender, estoy seguro de que lo van a entender. Primero, en el caso de los que tengan el pulso negativo en su carro, continúen con el video. En dado caso que el pulso que ustedes tengan es positivo, por aquí les va a estar apareciendo el minuto al que deben de saltarse para que no se confundan. Vamos primero con la explicación del pulso negativo. Como ustedes tienen el pulso negativo para activar cuartos en el carro, obviamente no nos va a servir el pulso positivo que nos va a mandar nuestra alarma, que es este. Lo que tenemos que hacer forzosamente es convertir el positivo de cuartos de nuestra alarma a negativo para que active nuestros cuartos. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Primero, como pueden ver aquí, no le hagan caso a estos cables, vean estos. Aquí tenemos el pulso positivo de mi alarma. Esto yo le puse a la pata 86, que es esta, ¿vale? Aquí le van a poner un cable de más conectado a la nada. Ahorita les voy a explicar el por qué. Van a conectar el positivo de cuartos a la pata 86. Van a poner dos negativos en la pata 85 y en la pata 87, como lo pueden ver aquí. Aquí yo saqué otra extensión. Ahorita les voy a explicar por qué. La conexión la van a hacer así tal cual. Y aquí va a estar la salida hacia nuestro pulso negativo de nuestro carro. Aquí como pueden ver está el puente. Vuelvo a explicar. Positivo de cuartos, pata 86. Negativo, pata 85. Negativo, pata 87. Y salida negativa hacia nuestros cuartos a la pata 30. Les recalco que al positivo de cuartos le van a poner un cable como lo ven aquí, así. Este cable en sí es el que tienen todos los demás carros que sí tienen pulso positivo de cuartos. En este caso nosotros lo estamos generando. Les voy a explicar el por qué. Si el pulso de los cuartos es negativo del carro, eso significa obviamente que no tenemos un descanso a tierra, que es el que necesitamos. Necesitamos forzosamente un descanso a tierra y aquí nosotros lo estamos creando. ¿Cómo? Se preguntarán. Aquí, como saben, aquí le está llegando un positivo de nuestra alarma, ¿ok? Lo va a estar mandando intermitente. Y aquí nosotros metimos un negativo. En los relevadores, como ustedes saben, por dentro es un embobinado. En la parte de dentro es un embobinado. Eso quiere decir que el negativo que nosotros estamos aquí poniendo, obviamente para activar nuestro relevador, pasa a través de la bobina y hace que este cable, este y este, descansen en negativo. De esa forma, así nosotros estamos creando nuestro descanso en negativo. Aquí va a estar mandando positivo alarma y cuando no esté mandando positivo, a través de este va a estar descansando en negativo. Una vez que entiendes esto, ahora sí, voy a empezar con la explicación para los que ya tienen este cable. En el caso de que tengan el positivo en los cuartos, vamos a suponer que es este cable de aquí, ¿ok? Este cable. Entonces, este cable es positivo de cuartos. Vamos a suponer eso. Cuando nosotros prendemos los cuartos, digamos, vamos a prenderlos, aquí nos va a mandar un positivo y cuando nosotros los apagamos, va a descansar en negativo. Eso es lo que nosotros queremos ocupar. Entonces, lo que van a hacer es que a ese cable positivo de cuartos van a unirle un cable y van a bajarlo, ¿vale? Aquí lo vamos a representar por este cable. Vamos a suponer que ustedes aquí ya hicieron su unión y este es el cable de positivo de cuartos. Lo van a conectar de la siguiente forma. Ya está hecha aquí la conexión, aquí la pueden ver. Antes de explicarles, voy a enseñarles que si funciona. Aquí tengo activada mi alarma, voy a pegarle. ¿Escuchan? Espero que sí escuchen. Ahí se oye el cliqueo. Ahí se oye el cliqueo de la alarma, ¿ok?
Voy con la explicación. Presten mucha atención. Ok, el cable que dijimos que es este cable es el que viene del positivo de los cuartos, que descansa en negativo. Va a ir conectado a la pata 85 de nuestro elevador. La pata número 86 va a ir conectada al positivo salida de la sirena de nuestra alarma. Y la pata 30, que es esta, va a ir a la salida hacia el claxon. Esta de aquí. Esta va a ir, la pata 30, a la salida del claxon. Y la pata 87, esta de aquí, va a ir dependiendo. Si el claxon de nuestro carro es negativo, aquí vamos a poner negativo, como en el caso del mío. Si el claxon es positivo, aquí en la pata 87 vamos a meter positivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué funciona así? Explico. Cuando la alarma manda positivo, sirve como un corte del descanso de negativo. Es decir, este va a estar positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo manda la alarma, deja de mandar y vuelve a descansar en negativo. El negativo es el que nos está permitiendo que nuestro elevador se active. ¿Por qué? Cuando este está descansando en negativo, aquí nuestra alarma va a mandar el positivo de la sirena constante y por ende se va a activar nuestro claxon. Aquí es positivo constante y aquí es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. De esa forma es que nuestro elevador va a trabajar con esa intermitencia. Este, les vuelvo a recordar, es el cable positivo de cuartos. Si su carro no tiene positivo de cuartos, nosotros aquí lo estamos generando. En dado caso que el tuyo sí tenga positivo, este cable simplemente va a ir conectado al cable positivo de su carro. Así es que espero haberlos ayudado en esta ocasión. Como saben, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.